Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos nuevamente a nuestro Jardín del Alma, como siempre bien acompañada, con Jaume Patuel. Jaume, muy buenos días. Buen tiempo a todos los oyentes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy de actualidad y muy necesario aclarar ciertos matices en lo que revierte a la muerte, a la vida. Y hoy el título del programa es Eutanasia. ¿Qué significa la eutanasia? Es un tema muy delicado y de muy urgencia en conocer qué es la eutanasia, ya que en España tenemos la Ley de Organización y Regularización de la Eutanasia, y que nos ha dado pie a hablar de este tema, porque hace cuestión de 3 semanas en Mataró, en el centro cívico de Parambuet, hubo la presentación en Mataró de la apertura de una sucursal de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente, que está en Barcelona. Y aquí en Mataró, a partir de este mes, si mal no estoy informado, el segundo y el cuarto miércoles de cada mes, de 12 a 1, hay gente de la asociación que está dispuesta a escuchar, a ayudar a comprender qué es esto de la eutanasia. Porque en el Estado español ha salido una ley que hay que entenderla bien, que es la ley no va a favor de la eutanasia, sino que despenaliza al tercer individuo que interviene para ayudar a morir al otro. Bueno, que en realidad está apoyando la eutanasia a la muerte digna. A una muerte, es decir, hasta ahora, hace cuestión de 2 años, si alguien intervenía o ayudaba, tenía una pena. Sí, es cierto que esto ha ido cambiando desde 1998, pero ahora queda claro, en el contexto eutanásico de un hospital o de una casa, si las cosas se hacen de acuerdo a la ley, no hay ninguna penalización. Esta es la ayuda a la apertura que tenemos, es decir, es mejor esto que nada. Por supuesto. Y el segundo motivo que nos ha llevado es una mesa redonda que tuvo lugar hace un par de años, creo, en la parroquia de Calella, que se grabó, y por esas circunstancias la he encontrado yo al entrar a internet, la he encontrado, la he vuelto a escuchar y me ha dado pie, tal vez hay que hablar. Y además, el 8 de octubre de este mes es el Día de la Salud Mental Internacional. Por tanto, creo que la eutanasia entra en el ámbito de la salud mental. Es decir, con esto quiero decir que el tabú que hay sobre la muerte biológica hay que irlo superando. Sí, pero además está muy bien que tengamos aquí una organización que se dedique a hablar de la eutanasia, a acompañar a quien necesite información, sobre todo para tranquilizar a las personas en que están actuando correctamente. Pero correctamente ya tenemos que empezar a actuar nosotros desde la vida, no esperar al último momento y en esta urgencia de solucionarnos un problema importante. Todos tenemos que ser responsables de nuestra vida y de nuestra muerte. Y hemos de tomar decisiones y hemos de decidir hacer las últimas voluntades médicas. Es importante. Por eso, pensando en esta media hora que hablamos, el primer artículo de los derechos humanos universales dice así, si mal no recuerdo: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y como todos tienen razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Casi nada, Casi muy nada. Completo y muy determinante. Ahora, en lugar de decir todos los hombres, yo voy a decir todos los seres humanos o todos los hombres y mujeres. Pero esto es cuestión ya de terminología. Y luego resulta que en el artículo 5
de los derechos universales, dice, no hay que torturar, no hay que ser cruel con las demás personas, y esto indirectamente va relacionado a ciertas formas de morir. Bueno, Y en el artículo 25 de los derechos humanos, que está relacionado con el 15 de la Constitución, sí. es que la salud debe cuidarse. Y añadido que cada uno debe ser responsable de su propia vida. No solo desde el nacer, Hasta el morir. que es ahí, hasta el momento de morir. Yo cuando me toca pensar esos temas de la muerte, uno piensa por sí mismo, como es lógico, pero me gusta leer autores. A mí hay dos autores que me han ayudado a clarificar. Uno es francés, Jacques Poyet, psicoanalista, con su libro de hace unos 15 o 20 años, La muerte oportuna, y el otro también, un teólogo de fama mundial, Hans Kuhn, hablando de la muerte digna. Es decir, ¿por qué estos dos teólogos hablan en pro de la eutanasia? Y hablan en pro de la eutanasia porque no parten de la ley, parten de la realidad. Han contemplado muertes dolorosas que no eran humanas. E incluso, y después explicaré un caso que me tocó estar al lado de la persona, no solamente en el momento medical, de enfermedades, que es lo que contempla la ley, sino en otros contextos, como en España hubo mar adentro con la película de San Pedro, mar adentro, no fue una demanda del derecho a morir con plena luz. Lo mismo pasó en Francia con Vincent Humbert, que escribió a Jacques Chirac, otórgueme el derecho a poder morir. Es decir, ¿por qué no puedo yo disponer de mi vida? Y cuando hablo de disponer de mi vida, hablo de personas sensatas, de personas que piensan, de personas responsables. No habla del momento en que uno puede estar deprimido. Esto es la conciencia. Esto es otro punto aparte. Pero el derecho a poder decidir el momento oportuno para yo morir. No esperar a que esté enfermo con una enfermedad degenerativa o enfermedad mental o una enfermedad incurable. No. El momento de decidir en mi vida, sea en contexto medical o sea en contexto no medical. Sí. Claro, todo eso conviene, claro, a mi entender, por lo que he podido leer, considerar la muerte es un tabú. Sí, por pena es un tabú porque la gente desconoce muchos matices importantes de lo que es la muerte. La muerte es una continuidad de vida en otras formas, para quien crea o no crea, pero lo que sí tiene que asistir a cualquier ser humano es el derecho a morir según lo que él ha decidido. Y además, en muchos momentos se ha escrito y se ha reconocido, cuando me acontezca un problema en este momento, yo decido dejarme marchar. Entonces, ¿por qué no se le respeta al enfermo o a la persona que lo demanda el hecho de acompáñalo a que se vaya tranquilo, sin molestia, sin dolor y dignamente? No lo ates a tu condición humana de que yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, o yo tengo miedo al castigo de la ley, o yo no entiendo esto, y no le doy de esa oportunidad que el enfermo, cada momento que ve al médico, se lo demanda. Aún los que casi no tenían voz y saben de lo que estoy hablando, con la poca voz que le quedaba, le pedía, por favor, déjeme morir. La respuesta del médico es, todavía no es el momento. ¿Cuál era el momento para este médico? Cuando él pensaba que tenía su espalda cubierta ante la ley porque el enfermo se estaba degradando. Degradando quiere decir cuando ya, por ley, no había marcha atrás porque el riñón se estaba deshaciendo y era pura bolsa de sangre la que estaba sacando. Tenemos que llegar a este punto, que los familiares veamos esta situación tan dolorosa, cuando él sabe desde el minuto 1 que el enfermo ha firmado un documento a la Generalidad en el cual rogaba la eutanasia en el momento preciso si lo necesitaba, pues porque la ley en aquellos momentos a lo mejor no estaba bien organizada, no lo sé, pero moralmente era muy triste llegar a este punto. ¿Sí o no? Y esto me haces pensar en un caso, en un momento dado,
recibí una carta de una íntima amiga mía, mayor, que me dice: Jaime, me he enterado que puedo pedir la eutanasia y que me ayudes a comprenderlo. Era una mujer sensata, espiritual, responsable, pero que años antes había sido operada por el dolor y tenía un dolor insoportable. Había recurrido a todos los medios habidos. El que pasa, que tenía una fuerza tal que aparentemente No pasaba nada. pasaba. Y entonces me dijo, y hablamos de ello. Digo, sí. Y la médico de cabecera la ayudó. Pero es curioso, el médico que fue a atenderla, porque hay un paso, cuando la vio y la escuchó, dice: me he equivocado. Porque el médico solo y únicamente se había hecho una idea desde lo escrito. Ah, del papel. Y de lo escrito no deducía la urgencia. Y fue un poco más tarde, le pidió excusas. Pues esta mujer, con sentido común, con vida interior, que nos pudimos despedir de todo el proceso, le dieron la eutanasia. O sea, pudo usar una ley Su derecho. sin penalizar a los que la acompañaban. Exacto. Es un caso que a mí me satisfizo. Exacto. Ella tenía sus pequeñas dudas, las fuimos clarificando por teléfono, oralmente, etc. En cambio, ha habido otros casos en que has contemplado la muerte y dices: esto no es un morir. No es justicia, no hay justicia. No es un morir. Pero es que además lo que a mí personalmente y directamente me preocupaba es que el médico que atendía a mi esposo tenía su condición y tenía sus convicciones, ¿vale? Y también tenía sus miedos, porque los llegó a manifestar. El enfermo me solicita que lo ayude a morir. Usted me lo pide, los hijos me lo demandan, pero si después al día de mañana viene su hermano y me lo reclama, yo voy a prisión y mi carrera está en juego, no me juego mi carrera. Esto fue la respuesta que él dio, pero después, hablando con otros compañeros y con otros médicos en otro lugar, en otro hospital donde habían llevado a mi esposo, hubo un médico que no llegué a conocer personalmente que se aceptó realizar la eutanasia, sin conocer a mi esposo, pero con la realidad de lo que tenía delante, porque en ese hospital lo habían llevado desde el principio del proceso de su enfermedad y tenía su historial. Y su médico oncólogo no estaba, pero él aceptaba la responsabilidad de dormirlo, como decimos nosotros, dignamente, como él quería, sin dolor y hacer un traspaso digno. Pero las cartas juegan a favor de lo que quieran, y entonces cuando se le esperaba en el centro médico para realizar esta eutanasia, el lunes amaneció con fiebre, y con fiebre no se le puede dar ningún alta a un enfermo, si no yo me hubiera dado una alta obligatoria y me lo hubiera llevado. Pero no se le permite sacar de un centro si está bajo fiebres. Ese lunes llegó el médico en cuestión, miró a mi esposo y el comentario frío fue: ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿O quieres seguir así? ¿O quieres que te duerma? Bien, si te duermo, sepas que no verás a nadie más. ¿De quién quieres despedirte? Y claro, lógicamente, era un momento crucial, a mí me saltaron las lágrimas y se gira, me mira a la cara y me dice: ¿y ahora de qué te quejas? ¿No es lo que queríais? Esto fue muy doloroso para mí. Él fue muy inhumano en este momento, aunque tuviera miedo. ¿Por qué él tenía miedo y el otro compañero aceptaba concluir y ayudar a una persona? La ley era la misma para los dos. Entonces yo creo que no era cuestión de leyes, era cuestión de algún problema mental, algún problema que había sufrido esta persona, algún enfrentamiento, pero lo pagamos nosotros. Y entonces es este aspecto, o doble aspecto. Primero, la muerte biológica no existe, es decir, la materia se transforma. Sí. Por eso a mí me agradece cuando hay la muerte biológica, esta materia se transforma, la vida continúa. Por tanto, hay que saber hablar de qué es morir, o qué es vivir, o qué es continuar viviendo. Es un trabajo muy cultural, porque es curioso. Hasta la Edad Media, quitarse uno la vida
era un acto heroico, era bien contemplado en la sociedad. El caso más significativo, Sócrates o Antígona con Creonte, o los mártires, es decir, y a partir de la Edad Media, en que había una religiosidad ambiental, cultural, de que la vida es sagrada, no se podía. Claro, eso es cambio de mentalidad. Y en segundo lugar, es tomar conciencia cada uno, ante este caso concreto, cómo puedo y debo actuar. Si yo soy objetor de conciencia, deriva este caso a otro, pero no te lo tomes a ti. Claro. Lo mismo de la eutanasia, podríamos hablar con otro tema, pro vida, no contra el aborto o a favor del aborto, sino por la vida, pro vida, porque en casos concretos un aborto será necesario. Exacto. En otras palabras, no hay ninguna ley universal que pueda implicar todos los casos concretos. Es un punto que nos lo debemos, cuando se habla de leyes universales, es un hablar, pero casos concretos no están considerados en la ley universal. Y de aquí viene la madurez del que pide la muerte. Y el que tiene que actuar. Y entonces, por eso, desde la Asociación del Derecho de Morir Dignamente en Cataluña, porque el informe que debía dar el Estado en el 2022 fue muy incompleto y de 17 comunidades lo dieron solamente 7, o sea, alguna cosa está pasando. Entonces, realizar el documento de voluntades anticipadas o el testamento vital. Es decir, y las últimas voluntades. Esto hoy día, por suerte, yo lo hice ya en el 2004 y renovado, en esta reunión, es incluso en el CAP, se puede pedir el documento. Nosotros lo hemos solicitado en el CAP y ellos han gestionado todo, documento firmado con 5 testigos que fue a la Generalitat y que respondió y está en el apartado de salud que tenemos todos. Claro. Consta, eso cualquier médico en cualquier centro lo puede verificar, que esta persona, aunque no esté consciente, lo había firmado previamente. Y en esto hemos dado un gran paso que claro, hay que ir generalizándose. La gente, las personas, mejor dicho, deben hacer este documento también en defensa de su propia decisión y de los demás. O como se dijo en la mesa redonda, un profesor de moral, y también no quiero que se me aplique la eutanasia. También te pongo las dos correctísimo, correctísimo. Sí. Pero, ¿esto qué significa? Quitar el peso al médico y a la persona que se va. Y evitar dificultades familiares. Pero hay otro matiz importante que ahora recuerdo, que el momento que pasamos por ese proceso tan doloroso, no tenían claro las situaciones de lo que era la eutanasia. El médico decía que para él la eutanasia era el acompañamiento del enfermo sin dolor. O sea, su trabajo era aplicar paliativos para que no tuviera dolor. Pero la ley no le apoyaba el dormir al paciente. Y él se escudaba que él en la eutanasia se había firmado, si usted ha firmado la eutanasia, pero la eutanasia en estos momentos representa que usted no quiere que se le alargue la vida con máquinas o con demás cosas. Yo eso lo voy a respetar, y le voy a acompañar sin dolor, pero no le voy a quitar la vida. Sí, paliativos. Y los paliativos no es eutanasia. Claro que no, pero ellos se apoyaban en los paliativos. Porque es lo que dijo que la eutanasia constaba en esos momentos. Sí, había un error. Claro, y entonces por eso se pide el documento de voluntades anticipadas o el testamento vital, que realmente hay que hacerlo lo antes posible. Claro, nunca sabes cuándo puede pasar cualquier cosa. Porque evita el problema en el médico, evita dificultades familiares, porque tengo un caso de un amigo, hermanastros, madres distintas, pero el mismo padre. Diciendo diferentes cosas. En que un momento dado, en que ya no, y el hijo decía, un hijo decía, aplícale, porque él lo ha querido, y el otro decía, no, paliativos. Por suerte, al cabo de poco tiempo encontraron el papel y le aplicaron. Es decir, es poder preparar la cosa. Por tanto, a mi entender,
hay que ir superando el miedo a la muerte biológica. Estamos en otro mundo y en otra mentalidad. Además, hace poco leía, y hablamos desde Cataluña, no de las otras comunidades autónomas, que algunas van con una restricción horrible, por lo que he podido leer en la revista de la asociación. Hay que avanzar en Cataluña para que podamos realmente ir concibiendo la existencia de otra forma. O sea, una quinta parte de la población de Cataluña en estos momentos tiene más de 65 años. De aquí 10 o 15 años, según las estadísticas, será una cuarta parte. Por tanto, hay un colectivo de 65 a 110 años que no hay que matarlos. Hay que esperar. No hay que hacer una limpieza eugenésica, sino respetar voluntades de una forma clara y estar al lado de la persona que pide la eutanasia. Y no un suicidio, porque el suicidio asistido, que es otra forma de eutanasia, el suicidio asistido, yo le pongo la materia y él se lo toma. O bien la eutanasia, yo me lo tomo. Voy a hacer una pequeña disquisición que no está ni en el diccionario ni en la ley. A mí la palabra suicidio no me gusta. No. Suicidio siempre, de una forma inconsciente, nos lleva a un deprimido, a uno que no ha pensado, este se ha suicidado, este se ha quitado la vida. Yo prefiero hablar cuando uno decide dar por finalizada su vida biológica con pleno conocimiento y razonamiento. Esto es un autocidio, no un suicidio. Es un matiz, pero el autocidio, es decir, por dignidad, dejo de respirar, me tomo algo, y en un contexto no medical, en un contexto armonioso. Y de esto hay algunas películas. Una película que no se hizo famosa, La invasión de los bárbaros, es una película de eutanasia muy bien llevada, no de la de Mar Adentro que se conoce tanto. Y entonces, ¿y cuántas otras películas? Ahora me viene de golpe aquella película de un matrimonio mayor que veía que la mujer se estaba deteriorando, fue él que la ahogó y después él se quitó la vida. Hay que llegar a estos casos. No, hay que evitar esto. Hay que ir dando una educación de la muerte, de la vida biológica, y que con la vida biológica no se acaba la vida. Y esto no es cuestión de creencias, es cuestión de sentir en profundidad que hay un nivel de conciencia que continúa. Y esto no es creencia, Esto es una certeza que uno puede tener, no una seguridad, y que la ciencia nos está indicando que hay distintos niveles de conciencia. Claro, todo es un tema muy delicado que está junto, por eso que... Además, es un tema, a mí me llegó a comunicar este doctor, es que, claro, en los papeles que habíamos firmado, la señora de edad en el cual pedíamos la muerte digna, esa eutanasia, que es lo que, si llega el momento, vamos a pedir, pues él representaba que no estaba completo lo que ahí ponía, porque para que él actuara como yo le solicitaba y la familia y el enfermo, sobre todo el enfermo se lo pedía con los ojos, con la poca voz, cada momento que lo veía, déjame morir, representaba que faltaba la palabra eutanasia. No estaba la palabra escrita eutanasia. Y eso me hace pensar que en cualquier momento tengo que pasar por el CAP a que me incluyan la palabra. Porque igual cualquier otro se puede agarrar. Aquí no pone la palabra eutanasia. Sí, con todo lo que estoy contigo, es todo un trabajo de educación. Claro. De educación que pueda ser legislado con una amplitud tal que hoy día no la tenemos. Es decir, hay que ser realistas. Hoy la ley despenaliza al tercero incluyente
en un contexto médico. Aún en un contexto no médico o un contexto no medical, la ley no lo contempla. No lo contempla. Con todo, hay que aceptar, por suerte, que muchas personas con un cierto sentido común y sin teresis saben prepararse las cosas bien, pero siempre con prudencia. Por eso cuando la asociación habla es un tema delicado, porque toca una profundidad muy honda de qué es la vida. Y este pánico a la muerte, evidentemente, acaba de salir un libro de un gran filósofo, teólogo catalán, Francesc Torralba, que por agosto hizo un año que su hijo murió en una caída de la montaña, que él no pudo hacer absolutamente nada y que hubiera dado la vida por su hijo, no hay suficientes palabras. Es decir, la muerte, en que no es solamente lo biológico, sino que incluye lo emocional, produce en muchos casos dolor, Muchísimo. como en este caso. Y en otros casos produce paz. Sí, Qué bien. descansa. Y eso hay que... Y claro, todo eso es una educación del mundo emocional. Y esto en nuestra cultura global, neocapitalista, en que hay la japicracia, es decir, la influencia, el poder que hay que ser felices por narices, esto es una obsesión y un eslogan antihumano. La felicidad, ¿qué se entiende? Y un momento dado de felicidad puede ser cuando a una persona se le ha otorgado la eutanasia, como fue en el caso de esta vida. Cuando le dijeron que podía, tuvo un relaj, una serenidad. Claro, todo eso es educación. Claro. Todo es educación y Es saber actuar correctamente. que no evita el dolor, y el dolor es muy humano, pero que hay que evitar el sufrimiento y el padecimiento no necesario. Sí. Claro, y ese es el aspecto de la palabra eutanasia, digna muerte, muerte oportuna, decidida por el ser humano, que es responsable de su vida y nadie más. Que no. Algunos me van a traer el argumento de Dios. La pregunta es: ¿de qué Dios me hablan? Eso es la pregunta. Exacto. ¿De qué Dios me hablan? Es que Dios puede soportar, puede estar. Cuando el mismo Hijo de Dios se fue a la cruz, buscó, vino la muerte y la aceptó. Bueno, eso es un tema teológico, Sí. pero el que quiero decir que el concepto de Dios que disfruta viendo padecer el ser humano, esto no es ninguna clase de Dios, esto es un invento nuestro. Exacto. Por lo tanto, poder ser responsable de mi vida desde el momento que tengo razón hasta el momento que entiendo yo, he hecho una misión, creo que ya me puedo ir y me voy con paz y tranquilidad, sin esperar una enfermedad mental o una enfermedad física degenerativa, sino porque creo que es el momento oportuno. A esto entiendo que debiéramos llegar. Eso quedaría un rato, porque si todavía no aceptan el momento de morir ya bajo un drama de enfermedad, imagínate si tú vas al médico y le dices: mire, yo mentalmente he decidido que es el momento de marchar, y no lo van a aceptar. Es que no, bueno, es que esto no lo van a aceptar. estoy hablando conscientemente. En que el esto, momento que llegue eso sería estupendo. esto la ley no lo contempla. No, claro que no. La ley contempla en el fondo no morir o vivir, sino cómo quieres la muerte, rápida o lenta. Esa es la opción. Vale. ¿Quieres morir rápidamente o quieres ir poco a poco? ¿Quién acompaña a la muerte lenta? ¿Los paliativos? Claro, entonces hay muchos, y los paliativos, yo los defiendo, pero para la persona que los quiera. Que los quiera. Eso, y ayuda a mucha gente Por supuesto. a acabar y a la fin. Pero también hay otros que dicen: basta, ya tengo bastante. Claro, todo esto no es más que realmente... Tener la conciencia, porque yo me acuerdo cuando a mi esposo le propusieron el oncólogo la segunda etapa de volver a pasar por quimio y radio como en la primera,
Mi esposo estaba muy consciente de que el momento se había acabado y le dijo mirándole a la cara, lo siento, hasta aquí hemos llegado y yo decido sobre lo que fue mi vida y sobre lo que será mi muerte. No voy a aceptar nada más. Entonces la conciencia era muy clara, no voy a aceptar nada más. Y el oncólogo se cayó. Pero claro, tienes que estar consciente. Es tener conciencia clara de que no mato, ayudo a morir dignamente o acabar la vida dignamente. No ver cómo en ciertos casos se van desintegrando. Es posible. ¿No hay esta frase entre el pueblo que Dios se lo lleve lo antes posible? Que Dios se lo lleve antes posible es pedir la eutanasia. Exacto. Porque nos damos cuenta que hay mucho. Claro que hay que ir caso por caso. Y ahora, la educación es imprescindible y necesaria. Así como queremos, no una apicracia o japicracia, el poder de ser felices, como anécdota. Hoy recibía que las vacas no dan leche, le dice el abuelo al nieto. Pero ahora, las vacas no dan leche, no sé. Las vacas hay que ordeñarlas. Y para ordeñarlas me tengo que levantar a las 4. Tengo que ir al corral. Tengo que encender la luz. Tengo que equipar el taburete, el cubo, atar la cola y tener un ritmo adecuado. Y luego tengo la leche. Pero la vaca no me da la leche. La vaca la debo de ordeñar. Claro, hay un proceso. Por tanto, el momento feliz de beber yo la leche es fruto de unos esfuerzos. Y hoy día, las cosas caen del cielo. No, las cosas no caen del cielo. Y la educación, por desgracia, neocapitalista, neofelicidad, las cosas caen. ¿Y cómo? Con el dinero. Claro. Claro, entonces aquí hay hay todo un problema, a mi entender, de educar qué es la vida, y en un mundo que la tecnología o el tecnocapitalismo está queriendo dominarlo todo, e incluso la muerte. Yo cuando me doy cuenta que se está mercantilizando muchos valores no tangibles, pero se están mercantilizando, dice, y claro, ¿y eso qué significa? Educar, enseñar, reflexionar y básicamente enseñar a que cada ser humano pueda pensar por sí mismo, dotados de razón y conciencia. Y la razón y la conciencia se educan, no caen del cielo. Pero de todas maneras, también tristemente lo que dices del negocio, el negocio de que te conviertan en una cobaya de laboratorio y vayamos experimentando, dando falsas esperanzas al enfermo, mire usted que esto se va a solucionar. A ver, tenemos que apoyar, tenemos que dar esperanzas, pero tenemos que ser realistas y que el enfermo participe en su muerte o en su curación. Es importante. Y con esto podemos acabar, ya creo. El ego psicoanalítico se rige por el principio de realidad. Hay que evitar sueños, hay que evitar ilusiones y hay que evitar engañar al paciente o no decirle la... Y en eso sí que hemos prosperado. Yo entro en el ordenador a mi salud y encuentro las últimas radiografías que me han hecho. Digo, qué bien. Pero hace unos cuantos... Claro, porque la información sobre mi salud mental y física, que es lo mismo que separamos lo físico y lo emocional didácticamente para entendernos, pero lo físico es emocional y lo emocional es físico, y ambos tienen una profundidad inherente a ellos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y la información hoy día ha de ser atenta, delicada, pero real. Real. Bueno, esta es la dura realidad en que todavía no estamos bien preparados. La parte médica va avanzando a su ritmo, las personas vamos aprendiendo también al ritmo de las emociones que nos llevan a las situaciones, pero yo he visto personas, por mi profesión y de parte cercana,
No hace mucho tuve una amiga que pasó por un duro proceso de cáncer para morir, porque no había otra solución, pero a ella la fueron contemplando, la fueron engañando y se dejó hacer todas las barbaridades médicas que los médicos ya sabían que no servía para nada. El encarnacimiento, ¿verdad? Es decir, digamos, disfrutar, entre comillas, de hacer experiencias sin tener en cuenta la dignidad del ser humano, esto me hace llevar a muchos casos. A muchos, es muy triste. Bueno, deseando que no tengan ustedes que nos están escuchando que pasar por lo que aquí contamos hoy, pero de todas maneras les recuerdo, y para que se sirva, prepárense las últimas voluntades y hagan constar la palabra eutanasia, por favor, si la desean. Y esto es una conversación amena, amical, sin ningún compromiso, pero sí voluntades anticipadas, mentalizarnos qué es vivir, y el vivir incluye la transformación de lo biológico, la muerte, pero con la muerte biológica la vida continúa. Sí. O si no continúa, es vivir y morir dignamente. Exacto. Gracias. Eso lo deseamos, así que os convocamos al próximo encuentro con Jaume, que seguiremos hablando como siempre de personas y de cosas interesantes que creo que a ustedes les van a interesar también. Y agradecemos su seguimiento, sus likes, y espero que en cualquier duda nos puedan contactar, preguntar y volvemos a hablar del tema si así lo quieren. Muchísimas gracias.